Bueno, y primero no los había saludado así bien, bien. Buenos días, muy, muy buenos días. ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la energía para esta semana? ¿Así? ¿O por ahí así? Ya, así me gusta. Bien. Ágata, bien. Hola, Javier, Trinidad, Benjamín. Estoy esperándolos para poder iniciar la clase, para poder verlos. ¿Ya? Javier Agüero, Trinidad Carvajal, Benjamín Luffy. Hola, Javier. Bien. Hola, Mariel. Tía, parece que la Trinidad no le funciona la cámara. ¿No? Ya. Benjamín, Profe, ¿quién me habla? yo Luciano. ¿Me escucha bien, cierto? ¿Cómo? Sí te escucho. ¿Pero bien? Ahora sí. Dígame. Que en las vacaciones, bueno, o sea, en el fin de semana aproveché para hacer un dibujo de una casa. Ya, eso está súper bien. Para el ejercicio que pedimos la vez anterior, ¿cierto? Ujú. Sí, Profe, Yo dígame. también por la tarea. vi mi trabajo, se lo mandé por correo. Sí lo vi. Sí lo vi, Mariel. Los que tengan duda de si enviaron o no enviaron, si tienen o no tienen, lo envían de nuevo. ¿Ya? Pero sí recibí Profe, varios ejercicios ahora. profe, Dígame. yo no se lo envié, pero es que se lo quise mostrar en la clase, Está porque no bien, sé por qué. Luciano. Está bien, pero es súper importante que lo envíen. Ya vamos a hacer una revisión de el listado de ejercicios que tenemos hecho hasta ahora, ya, porque esta semana debieran estar. Obviamente, las personas que han faltado una semana, que han estado enfermos, lógicamente se entiende que le falta alguna actividad, pero para el resto que han estado presentes en las clases y todo, debieran estar, ¿ya? Benjamín Luffy, estoy esperando que se conecte con su cámara. Trinidad Carvajal, ¿usted me escucha? ¿Me puede dar algún gesto, atención de que está ahí? Benjamín Luffy, por favor. Ya, Trinidad, tiene que avisar ahí. Ya, súper Benjamín, qué bueno verlo, por fin. Y Trinidad tiene que avisar también el apoderado si tiene algún problema en serio con la cámara, ¿ya? Porque ahora se está haciendo, están solicitando de forma mucho más, digamos, más exhaustiva responsablemente que las cámaras estén encendidas. ¿Ya? Entonces, bueno, y si van a salir de la sesión, por ejemplo, como Matías o como Javier, que no están en sus sillas, me avisan, ¿ya? Pero es importante que mantengan las cámaras encendidas. Bueno, así es que, bueno, miren, recuento. Los primeros trabajos que se hicieron fueron de la guía, ¿se acuerdan? Importante, lápiz y papel sobre la mesa, pueden ir anotando para que vayamos recordando. Trinidad, qué bueno, súper, ya. Ahora sí. Javier, ¿qué pasó con su cámara? Ya. Bien, chicos, mantengámoslas encendidas, bueno. Entonces, los primeros ejercicios que se hicieron fueron los que se enviaron en la guía, ¿cierto? En la guía el primer ejercicio era que de hecho lo planteamos cuando todavía estábamos en la escuela, que fue que ustedes elegían una foto y pintaban el resto de las, digamos, de la hoja con algún estilo de los que habíamos visto en esa época, que era el estilo, distintos estilos contemporáneos, ¿cierto? Que vimos el impresionismo, el expresionismo abstracto, vimos el fauvismo, vimos el cubismo, bueno, infinidad de, eso también lo pueden buscar, arte contemporáneo, ¿cierto? Eso, hicieron una poesía dadaísta, ¿se acuerdan? Que fue recortando los papelitos para crear un poema nuevo, ¿cierto? Que así fue como al azar, que ustedes iban sacando los papelitos y a partir de eso iban escribiendo y creando su poesía dadaísta, que era como la poesía en sin sentido un poco, pero quería reflejar eso, ¿cierto? Que el dadaísmo era como el arte del sinsentido.
y después crearon una imagen basada en un poema surrealista que venía en la guía, que se llamaba Viento al anochecer. Eso es el ejercicio de la guía, que eso debiera estar hecho, pero infinitamente hecho, ¿cierto? Porque fue al principio, ¿verdad? ¿Verdad? Dedito para arriba, díganme si está bien, ¿cierto? ¿Cierto? Ya, súper. Pregunta, levante la mano, ¿quién no envió las tareas de la guía? ¿Quién no envió? ¿De la primera guía? De las guías que se enviaron. Se enviaron a Profe, Javiera. ¿Eso es todo lo de la guía? y eso, ¿no? Sí, sí. Ese es el poema dadaísta. Sí. Todo eso tiene que estar también, chiquillos. Fotito y arriba al mail donde recepcionan las invitaciones. ¿Ya? Ya, eso era lo primero. Luego de eso, ¿qué fue lo que empezamos a trabajar cuando empezamos a implementar las clases online? Lo primero fue, ojo, tómenlo esto bien más como ejercicios, no estoy pidiendo que hagan un mega, super, hiper trabajo, súper elaborado, que van a demorarse horas en hacer, no. Tienen que ser más bien ejercicios pensados en que lo importante es que ustedes puedan demostrar que entendieron lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio que pedimos fue realizar un retrato expresionista abstracto. ¿A qué se refería eso? Expresionismo abstracto, o como dice, digamos, lo abstracto, ¿cierto? Que son formas indefinidas, ¿cierto? Formas que no reconocemos. Entonces, si alguien quería reflejarse a sí mismo como desde dentro, o cómo se sentía en ese momento, si yo pienso en mí, a lo mejor a mí me gustan los colores rojos o colores cálidos, entonces voy a hacer formas indefinidas pero con esos colores. O a lo mejor a mí me representa la fuerza, yo siento que tengo mucha fuerza dentro. Entonces las líneas que voy a hacer no van a ser quizás líneas como muy suaves, sino que líneas más marcadas, ¿ya? Lo abstracto, recuerden que son formas que no se reconocen, ¿ya? Formas no definidas, ¿ya? Matías, ¿alguna duda? Matías Fuentes, Matías Álvarez, ya. Ese fue el ejercicio que partimos cuando empezamos a trabajar las sesiones online, ¿cierto? Un retrato expresionista abstracto, o sea, en una hoja, dibujar con formas indefinidas cómo se sienten o cómo se representan ustedes, ¿ya? A eso se refería. La segunda actividad fue el ensamble de cartón. ¿Se acuerdan? Recortaron piecitas, ¿cierto? Dijimos que era solo con cartón y sin pegamento, construir algo solamente en base al ensamble, ¿cierto? Profe, Dígame. de hecho, yo ahora ya lo desarmé y aquí tengo las piezas. Sí, lo bueno es que sí, en este caso lo bueno es que está registrado tu trabajo, sí, por eso también son importantes las fotos. Si pueden guardar sus tareas y en las croqueras y todo súper bien, porque después también eso puede servir, es súper importante. Pero el registro del Profe, por eso es importante. Dígame. que yo he guardado todos los trabajos, pero ese de que había que ensamble con cartón, hay algunas piezas que como se rompieron. Sí, me imagino que sí, Ya. porque el tiempo pasa y como es cartón, el cartón tampoco perdona tanto. También es Ya, importante que tengan las fotitos. ¿Alguien más quiere decir algo? ya. ¿Sí? Sí, pregunta. No pude mandar el trabajo por tema de internet, no tenía internet y ahora lo tengo hecho, pero lo puedo mandar hoy día, que sea. Todos estos trabajos debieron estar esta semana. Ojo, que todavía no terminó la lista. Estamos revisando las cosas que ya hemos hecho hasta ahora. Matías, sí, todo lo que puedas enviar, hazlo ahora ya o dentro de esta semana. Benjamín, que no lo veo. ¿Se puede quitar el gorrito? No veo ni siquiera tus ojos. Benjamín, mira, Benjamín.
sus trabajos. ¿Cómo van tus trabajos? Porque luego del trabajo del ensamble cartón, lo que se pidió fue, luego de eso, un boceto de escultura, ¿se acuerdan? Era el dibujo de una escultura Mirado de 2 lados. mirado justamente desde 2 ángulos. Podía ser una escultura abstracta, una escultura que representara lo que ustedes querían comunicar. Ese fue el trabajo que siguió del ensamble, ¿cierto? Una escultura dibujada como boceto, mirada desde 2 ángulos, ¿verdad? Luego de eso se hizo la escultura. Digamos, maqueta, pero no era nada, insisto, hay algunas que fueron mucho más acabadas que otras, pero la que hizo la maqueta a lo mejor más estructurada, con más cartón, con más posibilidades de material, es totalmente igual de válido que el que logró hacer una maqueta en base a papel, por ejemplo. Lo importante es cómo resuelven con el ejercicio. Ese fue el trabajo que siguió, ¿se acuerdan? Como estábamos hablando de vacíos, de espacios como llenos, espacios vacíos, y como la escultura pasaba a la arquitectura también, entonces fue crear una especie, una maqueta, en la que ustedes pudiesen dar forma a algún lugar que pudiese ser como recorrido físico, como si realmente existieran. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue posterior a el dibujo de la escultura. Y lo último que vimos era hacer el boceto, o el croquis, más bien dicho, de una construcción relacionada con lo que vimos en arquitectura. Eso fue lo último, ¿cierto? Profe, Dígame. yo recuerdo, bueno, es que no, yo aún recuerdo cuando usted nos envió una tarea de hacer nuestro autorretrato. Sí, eso es lo que hablamos, el retrato expresionista. Sí. Yo lo hice muy tarde, pero lo puedo hacer. Ah, pero lo hiciste tal cual. Ya, mira, igual lo podemos considerar. Pero lo que se pidió era hacer no el autorretrato como era uno exactamente, sino que como reflejar expresiones como más emociones internas. ¿Ya? No necesariamente a la persona. Dígame. Mire, sobre lo del boceto, aquí yo ya lo tengo hecho. Ya, ¿cuál? El que la arquitectura. Ya. Súper. Ya, súper, lo tienes que enviar. Les voy a mostrar ahora algunos resultados. Javiera también, sí, hay algunos que ya recibí, el de la Sofía también. Mariel también. ¿Les parece que pasemos a eso? A revisar un poquito más de croquis para que tengan más ideas los que nos han entregado. ¿Ya? Yo lo hice, pero no me Profe. entregué. Dígame. Yo se lo envié, pero no sé si se veía muy bien, entonces ahora lo remarqué más igual. Bueno, lo puedes volver a enviar. Pero acá tengo, el suyo está acá también. A ver, veamos. Miren. Acá hay algunos ejemplos que ya me han enviado, ¿ya? Igual les voy a mostrar algunos de croquis, algunos croquis también de como más elaborados de un artista que se llama Gaudí, ¿ya? Pero básicamente, claro, pues yo estuve mostrando estuvimos viendo imágenes sobre el arte de la Edad Media, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo el gótico, estuvimos viendo el neoclásico, estuvimos viendo el barroco, estuvimos viendo el neoclásico también, pero vamos a mirar un poco más para que recordemos, pero básicamente varios han hecho, claro, dibujos de construcciones que tenían que ver, esto era el arte como más orgánico, ¿cierto? Por aquí veo que hay una iglesia, ¿verdad? Y las iglesias también tenían, acá agregaron medidas,
medidas y una persona para entender más o menos las dimensiones de la iglesia. Las iglesias tenían columnas, tenían en este caso, pusieron arcos ojivales, son estos arcos que eran en punta. La cúpula también era un elemento súper referencial en el arte renacentista también. En el arte de la Edad Media también las cúpulas eran muy presentes, sobre todo en las iglesias. Por acá este cuadro que tenía que ver, esta imagen con las construcciones más orgánicas, más naturalistas, ¿cierto? Donde querían mantener y preservar la naturaleza del medio. Eso también está bien. Por acá, bueno, está dado vuelta. Pero también es un ejercicio que tiene que ver con también las iglesias, ¿cierto? Los arcos acá, el arco ojival, el rosetón, ¿cierto? La altura que adquirían las iglesias en esa época, ¿cierto? Eso está bien. Fíjense, chicos, no son, se dan cuenta que son ejercicios súper realizables en un rato, ¿ya? Y esa es como un poco la tónica de las actividades ahora, que puedan ustedes, que sean realizables. También acá hay un ejercicio de iglesia, se podía hacer también como, como tomar y recortar de distintos temas, ¿cierto? Para poder crear una construcción. También acá, esta iglesia está mucho más acabada, igual se notan los detalles, ¿cierto? Pero como ejercicio también está bien en cuanto a que se pedían, que era lo que se pedía, hacer como un rescatar distintos elementos de arquitecturas, ¿cierto? Que vimos durante este instante, este tema, ¿verdad? A este le faltaba así un poco de elaboración, porque obviamente hay una representación de edificaciones, pero todavía no está tan marcado a lo mejor algún estilo quizás, ¿cierto? No me falta uno por acá. Creo que me faltaba uno, me parece que, Ágata. ¿Dónde está Ágata? Ágata, usted me había enviado una imagen de una gárgola, ¿cierto? Sí, Ya. Se entiende como ejercicio igual, que tú tomaste un fragmento de la arquitectura y lo representaste, ¿ya? Por si acaso. Se entiende igual como un ejercicio de haber rescatado un elemento de la arquitectura gótica, ¿ok? Así que ese también es un ejercicio válido, ¿ya? Ya, eso. Lo que he mencionado hasta ahora, ya, sobre las tareas, sobre lo que estamos viendo ahora, ¿hay alguna duda? ¿Son realizables las actividades que hemos presentado hasta ahora? Benjamín, Luffy. Benjamín, ¿me está escuchando? Sí, Benjamín, ¿hay alguna duda sobre las tareas que hemos revisado hasta ahora? no, ¿No? Entonces, ¿es realizable que usted las pueda enviar? sí, Ya. ¿Y la guía la hiciste ya? sí. Ya. Todas esas cosas entonces, ¿ya? Fotito arriba para poder continuar, ¿ya? Ahora les voy a mostrar algunos croquis que son como más elaborados, pero basados en un arquitecto, ¿ya? Muy connotado, catalán, que se llama Gaudí, Antoni Gaudí. ¿Han escuchado hablar de Gaudí ustedes alguna vez? ¿No? Ya. Y el croquis básicamente tiene que ver con levantar información, ¿cierto? Sobre el lugar en donde yo quiero construir, cómo quiero construir mi estructura, ¿verdad? Son como ideas rápidas, ¿ya? A eso se le llama croquis, ¿cierto? Se refleja también como la temática que quiero trabajar a partir de mi escultura. Antoni Gaudí, ¿ya? Acá hay, bueno, pero estos son ejemplos como más infantiles en realidad, pero en la arquitectura en sí son un poquito más elaborados, ¿ya? Él es un referente muy importante en la historia internacional. Trabajó también mucho el simbolismo religioso, ¿ya? Estaba muy influenciado por el catolicismo. Y, bueno, acá está, miren, nació en 1852, murió en 1926, para que tengan una idea. Esta iglesia que vemos acá es la iglesia de la Sagrada Familia, ¿ya?
Lo particular de esta iglesia es que como ustedes ven acá, ven que hay unas grúas todavía acá, que son actuales, ¿cierto? Las grúas de pluma. Lo particular de la Sagrada Familia es que Gaudí empezó a construirla cuando tenía más o menos 30 y tantos años, ya muy joven, y lo particular es que él, cuando él falleció, no pudo terminarla, ¿ya? Y la forma de construir que él tenía era muy en base a experimentación, entonces él iba construyendo, a medida que iba construyendo esta iglesia, él iba planteando y pensando cómo podía mejorar la forma, por ejemplo, de que un peso se sostuviera sobre el otro, o mantener una forma, digamos, en punta, todos esos temas. Así es que la iglesia se ha seguido construyendo a través del tiempo y hasta el día de hoy todavía no estaba terminada, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito más sobre eso. Acá hay otros ejemplos de construcciones que también vamos a ver si alcanzamos a mirar. Todas sus construcciones ya son parte del patrimonio de la humanidad. Hay muchas que están en España, en Barcelona, ¿ya? Este es un boceto, una aguada se dice de la Sagrada Familia cuando la estaba creando, ¿ya? Miren, empezó a construirse en 1882, imagínense la cantidad de tiempo que ha estado en proceso esta catedral, la Sagrada Familia. Miren, este es un croquis de Gaudí, ¿ya? Obviamente estamos hablando de una persona que tenía una capacidad artística, pero así ya estratosférica, entonces sus croquis eran muy, digamos, muy hábiles, ¿cierto? Como bastante evolucionados, ¿verdad? Pero fíjense que aquí hay puras líneas rápidas, ¿se dan cuenta? En este caso, líneas rápidas que iban como buscando la forma de lo que él quería llegar, ¿cierto? Hacia arriba. Esto es un croquis, ¿ya? Otro croquis también de la misma construcción, ya la Sagrada Familia, que todavía está ahí en construcción, donde iban haciendo apuntes, ¿cierto? Se podía hacer quizás un croquis de un fragmento de la iglesia, apuntando elementos importantes que uno no quiere olvidar, o que quiere representar, ¿cierto? O que quiere contar al otro, ¿ya? Y lo que les decía, que él trabajaba mucho basado en ensayo y error, ¿ya? Por eso para él las maquetas eran tan importantes, porque experimentaba a partir de ellas, ¿ya? Y esto lo aplicaba después a sus construcciones, ¿ya? Acá hay otro croquis, pero este es de otra persona y está más, es una acuarela igual, ¿ya? Pero también está hecho con esto como, está un poco velocidad. Este ya es un plano. Esta es la Casa Batlló, que es otro lugar que él diseñó, ¿ya? Y son planos que se han construido también posteriormente. Pero fíjense, cuando hablamos también de las construcciones orgánicas, que tienen como muchas curvas, que juegan con la construcción, que tienen como otro tipo de detalles también, justamente, y esto también hay algunas construcciones que están, inclusive que han sido habitadas, ¿ya? Y hay otras que se han vuelto museos, ¿verdad? Pero acá hay otro dibujo también de la misma construcción, ¿ya? Esto también es un croquis realizado posteriormente, eso sí. Por eso tiene tantos detalles también. Fíjense estas rayitas que están acá abajo, que hacen alusión a las personas, al recorrido de personas en la calle, y eso solamente en base a líneas, ¿se dan cuenta? Acá hay una vista más cercana de la misma casa. Fíjense lo particular también de las, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Bueno, de esto. Esta es otra, digamos, construcción, se llama también la Casa Milá, se le dice, o la Pedrera, ¿ya? También está construida por Gaudí. Esta es la parte de la altura de la construcción, que se dan cuenta que son casonas o casas o edificaciones que ya se vuelven prácticamente esculturas, como está ahí, como entre lo arquitectónico y lo escultórico, ¿cierto? Miren, este también es un croquis de Gaudí, de esto, de la Pedrera. Esto fue hecho antes de construirla, ¿ya? Pero como a partir de líneas rápidas y manchas, él quería reflejar también eso, como el movimiento también, ¿ya? Este es otro dibujo también, pero posterior, de la Pedrera o Casa Milá, ¿ya?
Este es otro croquis también de la misma construcción, que también tiene la misma lógica, se dan cuenta como la velocidad del movimiento. Por acá también. Y esto también, fíjense, estas tintas que están como si se hubiesen, como tintas a las que les cayó agua, ¿cierto? Haber dibujado todo con tinta y después con un pincel haber diluido un poco la tinta y producir esta sensación como de luces y sombras, ¿se dan cuenta? Una fotografía. Javier, Trinidad, les solicito, Martina también, que mantengan encendidas las cámaras, por favor. ¿Ya? Trinidad, por favor, también. Trinidad, amiga mía, ¿puede por favor mantener su cámara encendida? Trinidad Carvajal. Eso, es que ese es el problema, chiquillos. Ustedes cuando encienden las cámaras se apagan, nosotros no sabemos qué pasa. Yo no sé, por ejemplo, si Trinidad está escuchando lo que estamos presentando. Entonces tampoco sé, en el fondo, si está atenta a la clase, por ejemplo. ¿Ya? O si salen de la sesión, ¿cómo saberlo? ¿Ya? Y se los digo, yo y muchos otros profesores probablemente también van a ser más insistentes con el tema de las cámaras. ¿Ya? Mantengan eso, por favor, para que también las clases sean fluidas, porque también se pierde tiempo diciéndoles, por ejemplo, que abran, que cierren, se entiende, ¿cierto? Es como si yo dijera, no sé, pues, imagínense que estamos en clase en el colegio. Es como si estuviésemos en la clase y alguien se parara y se fuera, y sin decirle nada al profesor. Es como lo mismo. O el que se suma 10 minutos más tarde, es como llega tarde a la clase, ¿ya? ¿Se entiende, cierto? Este es otro croquis también un parque, ya el Parque Güell se llama, de distintos puntos, distintos ángulos de este parque. Se dan cuenta cómo él jugaba tanto con las curvas, con los mosaicos, con los movimientos orgánicos, Gaudí. Y también pasaba con este artista, este arquitecto, que hay muchas obras que no alcanzaron a ser construidas tampoco y que quedaron como proyectos. Entonces quedaron solamente como en base a croquis, ¿ya? Claro, hay unos que son croquis hechos a mano, como los dos que están acá, y hay otros que ya están hechos de una forma mucho más elaborada, ¿cierto? Y también algunos ya con programas computacionales, después que fueron como interpretando los croquis que ya habían quedado guardados, ¿ya? Entonces, en este caso era un hotel que se iba a realizar en Nueva York, ya que tampoco nunca se hizo. Acá están también los croquis que mostramos, algunos con más detalles, con más especificaciones, otros hechos ya también con programas 3D, ¿cierto? Este también está hecho en base a programa, puede ser el AutoCAD, y este es un boceto interno, ¿cierto? De la misma estructura que nunca se hizo, que queda solamente en base a bocetos, ¿ya? Esta es otra construcción que se iba a realizar, pero que era una iglesia, ¿cierto? También en Güell, pero que solamente se alcanzó a hacer la cripta, que vendría siendo como la parte, como el subterráneo. Entonces, todo esto que está hacia arriba no se alcanzó a construir. Esto también es un croquis de Gaudí, ¿ya? Este croquis fue subastado. Hay muchos bocetos, muchos de estos documentos que no se han podido guardar, que han sido vendidos, que se han subastado, que lo tienen distintas personas actualmente, como hay algunos también que se encuentran en museos. ¿Ya? Este también es un croquis de Gaudí, ¿ya? De la parte interna de la iglesia. También está la parte externa, y esto es lo que se alcanzó a construir, que es lo que está como hacia abajo, como bajo tierra, la cripta, ¿ya? El resto de la iglesia no se pudo construir, ¿ya? Pero fíjense también en eso, en cómo se nota la experimentación del arquitecto, ¿ya? Y esta es la parte de la entrada. Bueno, él se afirmó mucho del neogótico también, ¿ya? Eso,
Se fijan que en el fondo lo que se estaba buscando era esto, como hacer el ejercicio de observación de una construcción, ¿ya? Que podía ser como con distintos fragmentos, distintos pedacitos, ¿verdad? De distintos estilos, ¿cierto? Estilos que estuvimos viendo desde el gótico, ¿cierto? Las construcciones góticas, las iglesias, los vitrales, las partes, las columnas, las cúpulas, ¿verdad? Los arcos, todos estos elementos que hemos estado encontrando repetidamente, ¿cierto? En distintas construcciones, las arquitecturas en cuanto también a detalles quizás de esculturas que se aplicaban, o los arcos, el arco ojival, el arco de medio punto, las cúpulas, los campanarios, ¿verdad? Tantos elementos de los que ustedes pueden elegir y tomar algún fragmento, ¿ya? Algunos eran más modernos que otros, ¿verdad? Como por ejemplo cuando hablábamos de, bueno, los historicistas eran los que rescataban también el arte clásico, el arte antiguo, ¿verdad? Y los eclécticos eran los que tomaban como fragmentos para crear nuevas construcciones, la arquitectura orgánica, que tiene que ver con eso, el respeto de la naturaleza, ¿cierto? Que lo vimos acá. Desconstructivismo, que tenía que ver con estas formas tan, digamos, innovadoras también, con arquitecturas que tenían que ver también con alta tecnología, ¿ya? Todos esos elementos eran válidos, ¿ya? Para poder hacer esto. Y eso sería, chiquillos, chiquillas. Por favor, ¿alguna duda? Ágata, no la veo. ¿Alguna duda sobre las actividades que también debieran estar ya esta semana? Los que debían alguna cosa, por favor, Profe, dígame. los de la guía que usted mandó hace meses atrás de arte, ¿también hay que mandarle los trabajos? También, sí. Ya. Sí, las guías también son parte de las actividades que hasta ahora deben estar hechas, ¿ya? Así es que eso, pues chiquillos, con harto entusiasmo, recuerden, siempre solamente ser creativos con las cosas que tenemos, ¿ya? Eso no lo olviden. Lo importante es realizar los ejercicios, ¿ya? Porque de eso se trata, ¿ya? Son ejercicios para que ustedes puedan comprobar las cosas que vamos presentando y los temas de los que vamos hablando, ¿ya? Eso, entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Recuerden el tema de las cámaras, ya por favor, recuerden mantener encendidas sus cámaras y si tienen algún problema serio real, avisen, ¿ya? Eso pues. ¿Vamos a mandar la actividad de esta semana? No, solamente hasta reforzando lo que el tema de del croquis, hasta ahí quedamos, ¿ya? Profe, Dígame. ¿le mando otra foto del trabajo ahora que está como más remarcado o con la que le Envíelo, mandé está ¿sí? bien? Sí, envíelo de nuevo, no hay problema. Ok.